Estimados amigos, muy buenas noches. Les saluda su amigo y servidor Mario Beltrán. En esta ocasión, transmitiendo desde la plataforma online de Census Consultoría y Capacitación en su programa El Sentido Fiscal. En esta ocasión, vamos a platicar acerca de un régimen fiscal por demás especial y por demás interesante. Vamos a hablar de las personas morales con fines no lucrativos. Sabemos que dentro de las informativas que se han de presentar este próximo 15 de febrero, estas personas morales tienen que presentar, si me permite la expresión, su declaración anual. Y para ello se le conoce como la declaración informativa de ingresos y egresos, en donde se determina el remanente distribuible. Por favor, cualquier duda o comentario que tengas al respecto, estamos a tus órdenes en los medios de contacto de Census, consultoría y capacitación. Bien, ¿por qué hablar de estas personas morales? Porque existe la idea, o existe el concepto de que al estar ubicados en el título tercero de la ley del impuesto sobre la renta, esto es, del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, al ser no lucrativo, no va a pagar el impuesto sobre la renta. Pero la verdad es que sí se podría pagar el ISR por esos contribuyentes. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Aquí es importante ubicar que este título tercero de la ley del ISR se encuentra contenido en el artículo 79 para estos efectos, de 79 al, vamos a ver, 85, si no mal recuerdo, de 86 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, son diferentes supuestos, son diferentes casos en donde tú y yo encontramos a estas personas morales sin fines de lucro. Casos muy especiales, por ejemplo, escuelas que para que puedan tributar en ese título tercero requieren ser donatarias. Y esto con motivo del cambio de la reforma fiscal del 2014 al 2000, de 2013, perdón, al 2014. Si no tuvieran las escuelas ese registro de donataria, pues se van al título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Y así, vas a ver punto a punto dentro de ese artículo 79 los supuestos para que estas personas morales simplemente no estén pagando el impuesto sobre la renta. Y si tú tienes ahí la ley a la mano, vas a observar que existen cerca de 26 supuestos para que estas personas morales estén consideradas dentro del título tercero. Sin embargo, parte de las obligaciones que se tienen que cumplir para efectos de ese tipo de contribuyentes es lo que expresa el artículo 80 de la ley, cuando dice: las personas morales a que se refiere el artículo anterior determinarán el remanente distribuible de un año de calendario correspondiente a sus integrantes o accionistas, disminuyendo de los ingresos obtenidos en el periodo, a excepción de los señalados en el artículo 93 de esta ley, y de aquellos por los que se haya pagado el impuesto definitivo, las deducciones autorizadas de conformidad con el título cuarto de la presente ley. ¿Qué es lo que ocurre? Pues prácticamente tendríamos que estar nosotros determinando una utilidad, los ingresos percibidos contra las deducciones autorizadas. Y con eso entonces yo tengo un remanente. He escuchado algunos conceptos o algunas ideas en donde este concepto de remanente distribuible pensamos que debe de pagar el impuesto sobre la renta, pero la verdad es que no. Asimilamos o le damos un sentido similar, valga la redundancia, pensando que estas personas morales obtienen también una utilidad fiscal. Y la verdad es que no es ese concepto como tal, sino que en el momento en el que estas personas morales simplemente hagan el reparto o la distribución de ese remanente, pues bueno, ahí sí se estaría causando el impuesto sobre la renta. Por ello es una declaración informativa que se tiene que cumplir por parte de estos contribuyentes. Ahora, yo tengo ingresos 1,000,000, tengo deducciones 800,000, remanente de 200,000 pesos. Y con eso, pues yo lo voy informando y con eso sigo mi operación. Cabe mencionar que estoy tributando en el artículo 79, título tercero de la ley del impuesto sobre la renta. Pero entonces vamos a observar los puntos torales en donde sí podría existir una causación del ISR para este grupo de contribuyentes. Bien, si tú tienes ahí a la mano tu ley, hemos visto el artículo 80, donde establece la obligación informativa. Obligación informativa que se va a ratificar en el artículo 86. Simplemente ir recapitulando. De los ingresos obtenidos, vamos a tomar las deducciones
autorizadas, excepto también las del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y esto, pues algunos autores le han llamado el remanente distribuible determinado. Ingresos menos deducciones, remanente distribuible determinado. Pero, ¿qué ocurre en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su segundo párrafo, cuando nos dice lo siguiente? Las personas morales a que se refieren las fracciones quinta, sexta, séptima, novena, décima, décima primera, décima tercera, décima sexta, décima séptima, décima octava, décima novena, vigésima, vigésima cuarta y vigésima quinta de este artículo, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos y los fondos de inversión a que se refiere este título, considerarán remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de, y aquí viene una presunción. Es por ello que se le llama remanente distribuible presunto o ficto, porque si bien es cierto, no se entregó efectivo a los socios o integrantes, como se pudiera pensar, de acuerdo a la presunción que está realizando en este caso la disposición, artículo 79, párrafo segundo, pues yo estaría en ese supuesto de un remanente distribuible presunto o ficto. Entonces, considerarán remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las sumisiones de ingresos. 1. Si la persona moral omite los ingresos, pues simplemente ya tiene remanente distribuible y vamos a ver el costo de tenerlos en estas personas morales con fines no lucrativos. También causa este supuesto las compras no realizadas e indebidamente registradas. Cuidado, si la persona moral está actuando con este tipo de situaciones, pues bueno, tendrá un remanente distribuible presunto o ficto. Punto y coma. Las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del título cuarto de esta ley, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción cuarta del artículo 147 de la misma. ¿Qué está diciendo esta disposición? Pensamos, y aquí falta precisión por parte de la ley, pensamos lo siguiente. Pensemos que una persona moral con fines no lucrativos, título tercero, llega a efectuar alguna operación, no sé, compra papelería, compra a lo mejor artículos de limpieza por 1,500, 2,000 pesos, 3,000, y de algún modo no puede obtener comprobante fiscal. Lo pago con transferencia, lo pago con cheque, tarjeta, lo que tú quieras, pero no puedo obtener el comprobante fiscal. Alguien diría, esta es una erogación no deducible. Sin embargo, hay que tomar en cuenta cómo es que viene la excepción y lo dice de la siguiente manera. Se considera remanente distribuible o ficto, parafraseando, aún no se haya entregado en efectivo las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del título cuarto de esta ley. De cajón, podríamos decir que tengo un remanente distribuible por parte de sus contribuyentes, salvo cuando dicha circunstancia, ¿cuál circunstancia? De la no deducibilidad, se deba a que éstas no reúne los requisitos de la fracción cuarta del artículo 147. Este artículo 147 es importante precisarlo porque habla de los requisitos de las deducciones, pero ¿para qué tipo de contribuyentes? Para aquellos que son de arrendamiento, enajenación, adquisición, intereses, premios, dividendos o demás ingresos, si es que hay en ese sentido deducciones autorizadas. Son los requisitos. Entonces, la fracción cuarta del artículo 147, ¿de qué es lo que nos está hablando? Nos habla de que uno de los requisitos es que haya un comprobante fiscal y que la forma de pago mayor a 2,000 pesos sea con medios bancarios. Esta disposición que estamos analizando del artículo 79, párrafo segundo, es un tanto confusa porque dice, de por sí, un no deducible causa remanente distribuible. Sin embargo, no será causal de remanente si se debe a que no tengas el comprobante o no cumplas con los requisitos de pago a través de medios bancarios. Y con esto no se quiere decir que vamos a estar, valga la expresión, abusando de esta disposición, sino que simplemente hay que mediar y sobre todo tener en cuenta que es una disposición que no es clara y que tendría una afectación grave para ese tipo de contribuyentes que, bueno, bajo la tesitura de que la aplicación de la ley debe de ser estricta, pues no debería de haber ninguna situación que ponga en contra a los contribuyentes respecto a su funcionamiento.
Es muy claro y ojalá la autoridad pues lo pueda concebir al decir lo siguiente. Estas personas morales con fines de lucro no es que subsistan en lo general por medios propios, sino que tienen patrocinadores de otras personas o empresas que les financian el proyecto, les financian la actividad y con eso van sobreviviendo. ¿Y qué es lo que buscan? Lejos de cumplir con requisitos fiscales, lo que buscan ellos, lo que buscan ellos que es optimizar o ahorrar el recurso financiero en ese sentido. Por ello, ojalá que la autoridad, pues como el caso de viáticos para los trabajadores, pues tenga otro criterio u otra consideración respecto a estas operaciones no deducibles, que tal vez pudiera dar una situación de facilidades administrativas como el sector primario, pero bueno, no tenemos algo en la actualidad. Hasta este momento, ¿alguna duda, algún comentario, por favor, que ustedes tengan al respecto? Estamos viendo algunos de los supuestos por los cuales no se estaría pagando, pero sí se estaría pagando a través de un remanente distribuible, ficto o remanente presunto. Bien, continúo con el párrafo segundo del artículo 79. Ya dijimos, omisión de ingresos, compras no realizadas e indebidamente registradas, están causando este supuesto de remanente ficto. Continúo. Los préstamos que hagan a sus socios o integrantes o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes, salvo que en el caso de préstamos a los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a que se refiere la fracción 13ª de este artículo. Si una no lucrativa le presta a un integrante o familiar de este, hay remanente y tendría que pagarse sobre este el 35%, de una manera clara y de una manera determinada. Y observa cómo el párrafo segundo, entonces, de ese artículo 79 nos da los elementos o nos da los puntos torales por los cuales sí hay un pago del impuesto sobre la renta. Veamos qué es lo que expresa el último párrafo del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando dice, en el caso en el que se determine que el remanente distribuible en los términos del párrafo anterior, la persona moral de que se trate enterará como impuesto a su cargo el impuesto que resulte de aplicar sobre dicho remanente distribuible, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta ley, en cuyo caso se considerará como impuesto definitivo, debiendo efectuar el entero correspondiente a más tardar en el mes de febrero del año siguiente a aquel en que ocurra cualquiera de los supuestos que se refiere dicho párrafo. Pensemos que la persona moral tiene un supuesto de remanente distribuible presunto, uno deducible que no está en excepción de 147 fracción cuarta, o que hizo un préstamo. Y entonces, sobre 100,000 pesos, ¿cuánto es la tasa que debo de aplicar? Hay quien va a decir, bueno, lo voy a ubicar en la tarifa del artículo 152 y con eso voy a verificar cuál es que le corresponde. Pero lo que está diciendo aquí la disposición es que vamos a tomar la tasa máxima. ¿Cuál tasa máxima? 35%. De modo que 100,000 pesos del remanente distribuible ficto o presunto lo multiplico por la tasa del 35%, mi impuesto a pagar, ¿cuándo? A más tardar febrero 2019, que es lo que tenemos ahorita, para el entero de ese impuesto por remanente distribuible presunto o remanente distribuible ficto. Muy bien. Hasta ahí entonces ya tenemos uno de los supuestos de pago del impuesto sobre la renta para estos contribuyentes. Ahora bien, el artículo 80, en su penúltimo párrafo, nos establece con mucha claridad un supuesto de causación del impuesto sobre la renta para este tipo de contribuyentes. Veamos qué es lo que dice. Cuando la mayoría de los integrantes... No, a ver. Penúltimo párrafo, artículo 80. En el caso de que las personas morales a que se refiere este título enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios, deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas en los términos del título segundo de esta ley, la tasa prevista en el artículo 9 de la misma, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate. ¿De qué estamos hablando entonces?
Vamos a pensar que tenemos una persona moral con fines no lucrativos, título tercero de la ley, y tiene ingresos propios de su objeto social, no sé, ayuda de grupos vulnerables, mujeres, niños, rescate de animales, según sea el supuesto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta persona moral? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Tiene el millón de pesos y también presta servicios a otras empresas u otras personas distintas de sus miembros, de sus socios o asociados. Y ahí está. Ahí tengo a estos contribuyentes. Se me ocurre que a lo mejor del millón de pesos, 100,000 pesos es por ese concepto de servicios distintos a los miembros o los socios. Bueno, el primer punto que yo debo tener es, si hay otros ingresos de los que está señalando artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su párrafo penúltimo, necesito tomar el 5%. Yo tengo 1,000,000, por el 5%, pues desde luego serán los 50,000 pesos. Pero como yo presté servicios por 100,000 pesos, por 90,000 pesos, ese supuesto me está obligando a pagar el ISR. Entonces, este punto de que yo todavía estoy con el tope del 5%, pero mis ingresos extraordinarios son del 10%, me está obligando a pagar el impuesto sobre la renta. Y vamos a ver cómo se lo determina. Nos dice, vamos a calcular la utilidad que le correspondan a esos 100,000 pesos. Pensemos que es sobre 80 las deducciones, nos da utilidad de 20. Esos 20 los voy a aplicar la tasa del 30% y será considerado en este sentido como un pago definitivo sobre la utilidad de esos ingresos. Por ello, necesitas necesitas tener muy bien el supuesto por el cual estás como persona moral con fines no lucrativos. Hemos visto entonces dos supuestos por los cuales se estaría pagando el ISR. Uno de ellos por el remanente distribuible presunto o ficto, y el segundo de ellos es porque enajena bienes distintos de activo fijo o presta servicios a personas distintas de estos miembros o socios. Ahora, yo te quisiera hacer una pregunta y un tanto para la reflexión. ¿Qué sucede si esta persona moral con fines no lucrativos tiene un inmueble y dentro del inmueble tiene ahí un espacio el cual dice o decide, vamos a rentarlo para llevar a cabo bodas, 15 años, eventos sociales, etcétera? Y entonces va a ocurrir que se le está dando ese ingreso, ¿sí? Pero la pregunta que tendríamos que hacer en este momento es, ¿hay pago o se causa el ISR por el arrendamiento de bienes muebles o inmuebles respecto a esta entidad no lucrativa? Es un punto muy claro y muy conciso, porque observa qué es lo que dice el artículo 80, párrafo segundo. En el caso de que las personas morales que se refiere a este título enajenen bienes distintos de activo fijo, uno, o dos, presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios. ¿Y el arrendamiento? ¿Dónde quedó el arrendamiento en este sentido? De decir, ¿sabes qué? Si tú tienes arrendamiento, no sé, del 50%, ¿deberías de pagar el impuesto sobre la renta? Posiblemente la respuesta será no. ¿Por qué? Porque el artículo 79, en su párrafo segundo, nos habla entonces de, en este punto tan medular, dos supuestos. Uno, cuando, se enajenen bienes distintos a activo fijo, como puede ser el inventario, o se presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios. Lo demás que se puede incurrir ni siquiera está sujeto a la aplicación del 5%. Por ello, estimados amigos, es importante que nosotros tengamos el control de esos ingresos, el control de esas deducciones, a fin de que simplemente pues, podamos cumplir con esta obligación. Recuerda, la premisa fundamental o la premisa básica, ¿cuál es? Que los contribuyentes pues vayan teniendo esta consideración respecto a los ingresos y las deducciones, que no se vayan disfrutando, disponiendo de esos remanentes, porque en ese momento se entiende que fue pagado en efectivo y estaría pagando el impuesto sobre la renta. Esto nuevamente con base al artículo 79 y el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En el caso de donatarias, tanto personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los cuales fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales o en el ejercicio de que se trate. No se consideran ingresos por actividades distintas a los referidos fines en los que reciban por donativos apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, entidades federativas, municipios en la generación de bienes de su activo fijo o intangible, cuotas de integrantes, cuotas de recuperación, de intereses, derechos patrimoniales, ligados a la propiedad, etcétera. Todo ello para las donatarias no está causando el impuesto sobre la renta. Sin embargo, pues ellos son los que tendrían también que estar verificando. ¿Verificando qué? Este caso o este supuesto de las donatarias y que no se salga del objeto social para el cual fue creado este caso, el contribuyente. ¿Hay alguna duda, algún comentario, por favor, que tengan allá en la sala, que tengan allá en la mesa, a efectos de que entre todos podamos resolver esta duda? Bueno, ¿qué ocurre con las demás disposiciones de nuestra ley del impuesto sobre la renta? Hablar entonces de estos contribuyentes hace recordar que hay dos conceptos, el remanente determinado y el remanente presunto o el fictum. Habrán también supuestos de obligaciones que tienen estos contribuyentes y se encuentran ubicados en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Valga porque yo tengo estas menciones, yo tengo estas reflexiones de las personas morales con fines no lucrativos. Tengo los dos supuestos, presento la declaración informativa y hay que tener mucho cuidado. Cuidado porque hay quienes tienen esa idea, y te lo dije al principio, de que se paga el impuesto sobre la renta e incluso llenan mal el formulario. Y no, te preguntan, ¿está sujeto a actividades por las cuales se pague el impuesto definitivo? Le pones que sí y te aparecen los conceptos. Hay que tener mucho cuidado cómo llenamos. La semana pasada alguien me decía, bueno, es que tenemos que pagar el impuesto por las personas morales con fines no lucrativos sobre el remanente determinado. Le digo, no, ese nada más, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a estar informando para efectos de que, pues, la autoridad sepa cómo es que va funcionando, cómo es que va operando esta persona moral con fines no lucrativos. Ahora, hay obligaciones, por supuesto, de las que le corresponden a estos contribuyentes, que tú las vas a poder analizar nuevamente en el artículo 79, artículo 80, 81 y 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La fecha límite, no te olvides, es 15 de febrero de este 2019. A ver, déjame busco acá. El artículo 81 nos habla de las CIFORES, el tratamiento que tiene una excepción que se comenta por ahí. El artículo 82 nos está hablando de algunos supuestos que deben de cumplir con lo siguiente para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles a términos de esta ley. Y tenemos cerca de 9 supuestos que, bueno, hay que ir valorando o hay que ir analizando. La fracción, el artículo, perdón, mejor dicho, artículo 86. Las personas morales a que se refiere este título, además de las obligaciones establecidas en los artículos de esta ley, tendrá las siguientes. Primero, llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta y la ley, y efectuar registros contables en los mismos respecto de sus operaciones. Segundo, expedir y recabar comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que preste por otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Tercero, presentar ante la oficina autorizada a más del día 15 de enero de cada año la declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción que queda, no que de este concepto corresponda a cada integrante. Si el SAT ve una cuenta de remanente distribuible
y no se ha afectado, no se ha cancelado, realmente no hubo esa operación, pues no se puede considerar como tal, como un remanente distribuible, sino que la situación tiene que configurarse, tiene que darse por hecho en este sentido y en este tenor. Estamos en 86, fracción cuarta. Proporcionar a sus integrantes constancia y comprobante fiscal en la que se señale el monto del remanente distribuible, en su caso, si es que quedó algo y que se supone no vamos a estar utilizando. Vamos a esperar hasta el siguiente año. Y también nos dice, bueno, unos beneficios que por su parte está dando el Ejecutivo Federal. Esto con base al artículo 80 de la ley. Y también tenemos dentro de las obligaciones que establece el artículo 86, decía proporcionar a los integrantes constancia y comprobante fiscal que señale el monto del remanente distribuido en su caso. Y fracción quinta, expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la información a que se refiere la fracción tercera del artículo 76, retener e integrar el impuesto a cargo de terceros y exigir el comprobante fiscal respectivo cuando hagan pagos a terceros. Y artículo 16, y ser obligados a ello en los términos de esta ley. Deberán cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 99 de la misma ley, cuando hagan pagos cada vez en ingresos a los términos del título cuarto, capítulo primero del presente ordenamiento. Entonces, ¿en qué estamos ubicados? En contribuyentes que tienen una obligación expresa, contribuyentes que tienen que presentar de manera obligatoria una declaración informativa, pero hasta ahí. No tendría por qué estar ocurriendo nada más de pensar o hablar simplemente de un pago. Es importante, entonces, antes que todo, analizar el formulario de la declaración anual o declaración informativa de estas personas morales con fines de lucro. De allá, entonces, es cuestión de ir revisando los supuestos que aquí se están comentando. Todo va a partir de la contabilidad, en teoría. La pregunta es, ¿cómo llevamos la contabilidad? La estamos haciendo en un sistema, desde luego, contable, pero cumplimos con normas de información financiera, estamos aplicando los estados financieros con base a las NIF. ¿Qué estamos haciendo? Porque hasta aquí parece interesante todo el proceso, todo el supuesto, pero en la práctica, ¿será que vamos a llevar a cabo estas obligaciones de establecer tal vez estos controles que nos permitan hasta cierto punto llegar y decir, ¿sabes qué? No voy a repartirme nada porque se supone que no es una utilidad para el asociado. Se le podría pagar por asimilación a salarios, nada más que cuidar el tema de la prestación de los servicios. También no hay que perder de vista fecha límite, el día 15 de febrero. Ya más adelante tenemos otros supuestos en el caso de que se pueda dar a lo mejor algunas inversiones, algunos instrumentos financieros, fondos de inversión, etcétera, etcétera, pero que en lo general no nos está aplicando a nosotros como personas morales con fines no lucrativos. Esto en cuanto al impuesto sobre la renta. ¿Qué ocurre con la ley del impuesto al valor agregado? Bueno, aquí recordemos que son actos o actividades exentos para efectos de este impuesto, en los cuales que vamos a esperar, que vamos a encontrar que las personas morales sin fines de lucro necesitan cumplir con ciertos requisitos para que sean consideradas dentro del artículo 15 de la ley del IVA. Y prácticamente lo que se está buscando es gravar al integrante o al accionista para que se pague este impuesto sobre la renta de lo que está correspondiendo. De otro modo, simplemente no se va a poder cumplir con este propósito que establece el título tercero, artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta. Bien, ¿algún comentario que tengan por ahí, estimados amigos? Irma Díaz, Llano SP, Verónica Sánchez, por favor, ayúdenos con sus retroalimentaciones que son muy útiles para nosotros para estar en constante comunicación. Por favor, si algo tuviéramos sin ningún problema, lo podemos aclarar, lo podemos establecer, a efectos de que tú no te quedes con dudas.
Si es tu primera declaración, te invito a que revises las anteriores con la finalidad de ver los procedimientos. Y no solamente en ese supuesto, sino también lo que necesitas es tener un orden, tener un control, porque pues en caso de que ahí la autoridad en una auditoría pues puede estar revisando conceptos que no son los que corresponden. Tal vez decir, bueno, ¿por qué estás deduciendo esta escoba? ¿Por qué estás deduciendo esta papelería y no tienes comprobante? Te voy a fincar un crédito fiscal. Bueno, hazlo. Solamente que los supuestos de excepción son los que en este momento nos están ayudando a decir, sí es cierto, no es un deducible, o mejor dicho, es un no deducible, pero que a su vez está ocasionando el pago del 35% de impuesto sobre la renta. Ahora, en IVA, ya hemos dicho, son actividades exentas y habla de que si el servicio se le presta a un miembro, hay una contraprestación de parte de miembros, está exento. En IVA se supone que todos los gastos que se van llevando a cabo, el IVA acreditable se considera parte del costo del gasto, esto con base al artículo 28, fracción 15ª de la ley. Sucede también con deducciones personales. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las deducciones personales? Pues tienen IVA en algunos casos y yo no puedo acreditar ese IVA. Simplemente es una operación inusual con base a esta 28 fracción 15ª, en donde yo no tengo derecho a acreditar el IVA, ¿sí? Es una excepción y esto, desde luego, nos ayuda a verificar qué es lo que está ocurriendo aquí. Y de ahí, pues son los supuestos. Otras obligaciones que tienen estas personas morales y fines de lucro es la conocida y relevante ley antilavado de dinero, que en función a los umbrales de identificación y los umbrales de aviso, pues también deberíamos de cumplir de acuerdo a la ley, lo que nos está estableciendo, lo que nos está diciendo, porque hay supuestos en donde la multa está, todas están valuadas en veces UMA, 1.605 y 3.210 veces, según sea el caso. Y algunos no están considerando lo que puede ocurrir, el cruce de factura electrónica, el cruce de informativa o el cruce de esa cuenta que tú puedas tener al respecto. Pues bien, amigos, estamos llegando al final de esta pequeña cápsula, de esta pequeña charla en la sala virtual de Census Consultoría y Capacitación, en su programa El Sentido Fiscal, por parte de su servidor amigo Mario Beltrán. Esperando que pues les sea de utilidad esta transmisión. Les enviamos un cordial saludo desde Tapachula, Chiapas, y te dejo mis datos de contacto si se te ofrece algo. Aparecemos en Facebook como Mario Beltrán, como perfil, y como página Mario Beltrán Tax. Ahí nos podemos comunicar en lo que yo te pueda ayudar o lo que te pueda asesorar. Pues bueno, por el momento ha sido todo. Nos vemos en 15 días esperando compartirte un tema de actualidad. Hasta pronto.